que les he compartido. Me refiero a 2 de Timoteo capítulo 3, versos 14 al 17, por favor. 2 de Timoteo capítulo 3, versos 14 al 17. Mientras ustedes lo localizan, yo saludo a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de la transmisión que hacemos por medio de la plataforma de Facebook Live. Gracias, familia, por esperarnos. Gracias por estar ahí al pendiente de que iniciáramos la transmisión. Les agradezco mucho. Les damos la más cordial de las bienvenidas, deseando que lo que hoy compartimos les equipe, les ayude en su deseo de seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Reciban el aplauso que la gente aquí presente el día de hoy en estas instalaciones les ofrece como una bienvenida para agradecerles su preferencia. Me serviría mucho, y a ustedes también, si aunque voy a fundamentar este último mensaje de la serie en los versos 14 al 17, 2 de Timoteo 3, si pudieran mantener ahí abierta su Biblia o encendido su dispositivo digital, cualquiera que sea el formato que utilizan para leer las escrituras, me gustaría mucho que lo tuvieran abierto durante un ratito, porque quiero llevarles a recorrer, puesto que con este mensaje quiero cerrar esta serie. Quiero recordarles un par de cosas que me parecen importantes. En el verso 14 y hasta el 17 podemos leer: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que me va a servir como fundamento para lo que hoy quiero compartir con ustedes. Pero quiero llevarles a recordar para que al traerlo nuevamente a memoria nos permita ubicar lo que van a escuchar y yo comparto el día de hoy. La percepción que el apóstol Pablo tuvo acerca de los tiempos finales. Pablo discernió y se atrevió en su calidad de apóstol a decir: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos habrá esto, esto y esto. Es decir, no era el apóstol Pablo con este sentir, con este anticipo de los tiempos futuros. No es que él estaba haciendo un pronóstico humano de lo que veía que venía, sino que él percibió internamente en el trato que el Espíritu Santo tuvo con él, y por medio del apóstol Pablo, puedo decir, el Espíritu Santo nos advirtió lo que vendría y lo que lamentablemente hoy estamos viviendo. Lo que el apóstol Pablo percibió es que viviríamos tiempos peligrosos. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Si tienen abierta la escritura y me acompañan a 2 de Timoteo 3, el inicio del capítulo, vean cómo comienza diciendo: también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán, decíamos, no tiempos malos, no tiempos difíciles. El apóstol fue muy certero y muy claro: tiempos peligrosos. ¿Por qué? ¿Cuál era el peligro que el apóstol discernía con respecto al futuro que enfrentaría la iglesia de Cristo? Bueno, en realidad va a mencionar tres aspectos que contendrían este peligro. Peligro número 1: se levantarían dentro y fuera de las congregaciones hombres amadores de sí mismos, con unas características terribles, pero, atención, con apariencia de piedad. Si se fijan, después de decir lo que está mencionando con respecto a estos tiempos, dice: porque habrá hombres, dice el verso 2, habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más de Dios. Atención con el verso 5: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Primer peligro que Pablo discernió con respecto a los tiempos futuros: que se levantarían hombres con características perversas, pero con apariencia de piedad. Familia, regáleme su atención, por favor, regáleme su atención. ¿Cómo me gustaría que no tomara este momento como un, ya va a empezar a hablar el pastor, deja que tire su rollo? No, me estoy dirigiendo a ustedes. A ustedes, o sea, mi mensaje es para ustedes, debe crear un efecto en nosotros. Y lo que quiero que vean es esto: esta es una característica de los tiempos que estamos viviendo. Muchos hombres amadores de sí mismos, que tienen unas características terribles, pero que tienen apariencia de bondad. Cuidado, me ayuda. Voltee con alguien y dígale: cuidado, esta es una característica que está presente en nuestros días. Muchos maestros, muchas personas con vestimenta judía, con vestidos elegantes, con títulos, con fama, con millones de seguidores, que tienen apariencia de bondad, pero que es completamente falsa, que no es certera, no es con respecto a lo que Dios realmente quiere. Entonces es el primer peligro que Pablo discernía. Segundo, si observamos lo que viene después en el pasaje escritural que estoy considerando, vemos que después de mencionarlos, dice el verso 6: porque estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ya expliqué en el segundo mensaje de esta serie que cuando el apóstol menciona las mujercillas, no está haciendo alusión al sexo femenino, sino a la debilidad de las personas de la época. Imagínense estos dos elementos: por un lado, hombres con apariencia de piedad pero perversos, y un cristianismo débil, un cristianismo desconcentrado, desubicado. Entonces vendría este tipo de situaciones: entrarían a las casas a arrastrar, a llevarse detrás de sí a la gente débil, a la gente que no se ha fortalecido en la fe, a la gente que no ha madurado espiritualmente hablando. Y entonces este era el otro peligro que Pablo discernía: enseñanzas erróneas entrando a las casas y arrastrando a los débiles en la fe. Tercer peligro que Pablo discernió: la proliferación, la multiplicación de un espíritu semejante al de Janes y Jambres, que fueron esos dos, pues no sé, sé que suena un poquito fuerte, pero voy a decir esos dos brujos, esos dos magos, esos dos que formaban parte de la corte de Faraón cuando Moisés fue comisionado por el Padre Eterno para ir a decirle que dejara ir a Israel, que los dejara para que adoraran a Dios en el desierto. Cuando Moisés presentó las señales que darían la garantía de que él era enviado por el Señor, Janes y Jambres lo resistieron e hicieron cosas semejantes a las señales con las que Dios equipó a Moisés. Entonces este es el tercer peligro: la proliferación, la expansión de un espíritu semejante al de Janes y Jambres. ¿Cuál es ese espíritu? El espíritu que resiste a Dios, intentando demostrar que tienen tanto poder como Dios mismo. Esos son los tres peligros que Pablo discernió hacia el futuro. Nosotros estamos viviendo el futuro que Pablo visualizó. El futuro que el Espíritu Santo le mostró a Pablo es la época que estamos viviendo ahora. Y estos tres elementos, familia de Dios, están presentes actualmente. Esto es lo que estamos viviendo, lamentablemente: hombres amadores de sí mismos, con características terribles, pero con apariencia de piedad.
Segundo, enseñanzas erróneas entrando a las casas a través de medios, a través de nosotros mismos dándoles la bienvenida, porque no nos queremos quedar fuera de toda la tecnología que en la modernidad se puede disfrutar. Y no estoy sugiriendo que nos salgamos, pero sí que tengamos cuidado con lo que le estamos permitiendo entrar a nuestros hogares. Enseñanzas que entran a las casas y que lamentablemente arrastran a los más débiles en la fe. Esa es una realidad. Y el espíritu de resistencia a Dios. Hay gente que abiertamente está diciendo: no necesitas ni a Dios, no necesitas la iglesia, no necesitas ninguna de ese tipo de situaciones que tanto bien le han traído a la humanidad, a la gente. Esto es lo que está sucediendo en nuestros días. Entonces, la intención que yo he tenido con esta serie de mensajes es advertir un poco, levantar la voz y tratar de hacerles ver: esto está sucediendo. Pablo lo veía como un futuro, para nosotros es la realidad que están al presente. Ahora, como siempre lo digo, cuando Dios nos advierte de algo, siempre es porque hay algo que se puede hacer para evitarlo o para librarnos de eso. No tendría caso simplemente que Dios nos dijera: viene esto y ya, se amolaron. No. Obviamente es porque lo que quiere es impedir que nosotros nos veamos envueltos en esa situación. Así que Pablo visualizó, en medio de lo que estamos leyendo, Pablo visualizó dos elementos claves que pueden ayudarnos a escapar del engaño. Elemento número uno es lo que les compartí el domingo pasado. ¿Cuál es el elemento número uno? El ejemplo de los que han servido fielmente al Señor y cuyo ejemplo debemos aprender a imitar. ¿Dónde dice Pablo eso? Vamos al capítulo 3, los versos 10, del 10 en delante. Dice: pero tú, o sea, vea, ahí está el pero, la circunstancia adversa. O sea, esto es lo que va a estar presente, Timoteo, en el futuro. Pero tú ¿qué? ¿Cuáles son tus características? Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos. Tú has seguido mi ejemplo. Por eso me atrevo a decir que el primer elemento como antídoto para evitar el engaño que está presente hoy en día y está mustiamente persiguiendo a la iglesia es aprender de aquellos que han servido fielmente al Señor, como en este caso Pablo presenta sus credenciales ante Timoteo. Timoteo, tú conoces mis persecuciones, mis padecimientos. Tú estuviste cerca de mí, lo que me pasó en Antioquía, lo que me pasó en Iconio, lo que me pasó en Listra. Ya platicamos en el mensaje anterior acerca de esto. Pablo presentándose ante Timoteo como: Timoteo, toda esta maldad se cierne contra el mundo venidero, pero tú y todos los que como tú aman al Señor necesitan seguir el ejemplo. Atención, en un momento les va a hacer más sentido. Pablo no está solamente diciendo: tú has aprendido lo que yo te enseñé. No, tú has aprendido lo que viste de mí. Atención, Pablo tiene este valor de decirle a Timoteo: no te estoy hablando, Timoteo, de la doctrina que te enseñé únicamente en papel o lo que te transmití teóricamente, sino tú estuviste conmigo en Antioquía, en Listra, en Iconio. Tú sabes cómo me he comportado. Entonces, lo primero es: por favor, no se deslumbre ante el mensaje o la enseñanza de alguien. Procure conocer su estilo de vida. Porque si una de las características de la época que Pablo visualizaba como futuro era precisamente que habría hombres amadores de sí mismos, llenos de maldad, pero con apariencia de piedad, entonces esto nos está gritando una advertencia importante. ¿Cuál es? No te claves con el mensaje, mira la forma en la que viven las personas que estás escuchando. Un problema serio en nuestra época, porque nos gusta lo que estamos oyendo, pero no sabemos quién es la persona que estamos escuchando. Esto sucede con demasiada frecuencia. Y una de las características, déjenme decir esto con toda claridad. Saben que los estudiosos del comportamiento humano, los sociólogos, afirman que el éxito rotundo de las redes sociales en nuestra época obedece al hecho de que en redes sociales tú puedes ser una persona completamente distinta a la que eres en realidad.
En redes sociales tú puedes aparecer como el sabio y lo único que estás haciendo es copiar frases de alguien más. En redes sociales tú puedes estar diciendo tú hazle así y vas a tener éxito, y ni sabes si la persona realmente es exitosa o no, o bajo qué criterio se está considerando exitosa esa persona. Primer antídoto para evitar el engaño: no te cases con el mensaje de alguien hasta no conocer el estilo de vida de esa persona. Pablo, con toda claridad, lo que hace es decirle a Timoteo: esto lo veo venir, Timoteo, va a comenzar ya, pero tú has seguido mi ejemplo. Primer antídoto, por favor diga esto conmigo, y aunque pueda correr el riesgo que se moleste conmigo, diga: ¿por qué soy niño o qué? Ayúdeme, por favor, necesito que esto se grabe en su subconsciente. Diga: el primer antídoto contra el engaño es aprender a escuchar y seguir ejemplos de vida, no mensajes solamente. Ese es el primer antídoto. Pero hoy vamos al segundo antídoto. ¿Cuál es? Estar fundamentados en la palabra de Dios. De eso es precisamente de lo que se trata el tema que quiero desarrollar con ustedes hoy. En el resto de este capítulo, los versos 14 al 17, el autor bíblico le comunica al receptor original, a Timoteo, pero en consecuencia, como Dios ha permitido que eso se preserve, lo tenemos a nuestra disposición para nuestro consejo. Lo que el apóstol le va a decir a Timoteo y nos comunica a nosotros, por ende, es la importancia de leer, estudiar y llegar a conocer de manera efectiva la palabra escrita de Dios, el Logos. La relevancia que tiene colocar un fundamento escritural en nuestra vida. Por eso insisto, el antídoto contra el engaño es el conocimiento de la palabra de Dios. Analicemos esto en el resto del tiempo que me queda. En el verso 14, miren cómo comienza segunda de Timoteo 3, verso 14. Pero persiste. Lo primero que menciona el apóstol a Timoteo como una palabra de exhortación a él es: persiste tú. Persiste. Ya en otras ocasiones he explicado esto. Me gusta esta palabra, persistir. Es un término compuesto: permanecer y resistir. Tomen el término permanecer y el término resistir, fúndanlos y va a salir persistir. Pablo le dice a Timoteo: hay una clave, Timoteo, van a cernirse muchas cosas, se van a levantar muchas cosas contra la iglesia, vienen muchas situaciones, pero tú persiste, permanece y resiste. Él consideró la necesidad de exhortar a su discípulo a persistir, a permanecer y a resistir. ¿Y saben cuál es la idea que comunica en el idioma original el término persistir? Es no soltar algo, no abandonarlo o no cambiarlo debido a la presión que socialmente experimentamos. Pienso que lo que voy a describir es una circunstancia que más de uno de nosotros hemos vivido en algún momento. Cuando tú sabes que al estar en un grupo de personas, alguien dijo un concepto que no estás de acuerdo o que tú sabes que está equivocado desde tu perspectiva como un creyente, como una hija de Dios, y sientes la necesidad de contradecir, de hablarlo y de contrarrestar el efecto y decir: oye, espérame, pero es que estás equivocado. Pero se siente la presión social cuando te das cuenta que más de los que están en el círculo piensan igual que la otra persona, y terminas rindiéndote y dices: no, bueno, pues ni modo, cada quien que piense lo que piense. Y no nos atrevimos a hablarlo. ¿Por qué? Porque socialmente percibimos una presión. Fíjense qué interesante. Hace tiempo vi por ahí una encuesta le preguntaban a un grupo de jovencitos que estaban metidos en problemas de adicciones. Le preguntaron a un jovencito cómo había comenzado él en las drogas, y lo que dijo es lo que tú y yo sabemos, lo entendemos perfectamente bien. Los amigos lo indujeron, no soportaron la presión de hacer lo que todo el mundo estaba haciendo.
¿Y cuántas cosas suceden así? Y saben, lamentablemente hemos de reconocer y hemos de decir, ¿sabes cuántos cristianos han abandonado la fe debido a la presión social que experimentan? Sea porque los familiares cercanos, sea porque las amistades, los compañeros de trabajo o los compañeros de escuela los presionan. Pablo le está diciendo a Timoteo, no, Timoteo, tú no debes ser así, tú debes persistir, ¿sí? Debemos persistir, no soltar algo, no abandonar mis convicciones, no moverme de lo que he creído, lo fundamental. Hay muchas cosas que sí son negociables, se puede, pero hay aspectos que son fundamentales que no se deben mover. Ahora, Pablo conecta un pensamiento con otro, pero persiste tú, ¿en qué? ¿En qué? La siguiente frase, en lo que has aprendido. Atención, no en lo que vas a aprender, sino en lo que ya has aprendido, lo que había aprendido Timoteo del apóstol mismo, que fue su mentor original. También, obvio, se refiere a lo que Timoteo había aprendido en su experiencia propia en el ministerio, lo que tú has experimentado, no lo que te han dicho, lo que tú sabes que es una experiencia vivida, o lo que conocía por medio de las escrituras, que a esto especialmente va a hacer referencia en los siguientes versículos el apóstol. Necesitamos considerar, familia, ya trayendo esto a una aplicación. Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, no sueltes lo que has aprendido, abraza lo que has aprendido. Y es que aquí quiero hacer una aclaración, regálenme también su atención en esto. Debemos aprender a considerar que lo que nos trajo a la salvación a Cristo fue suficiente para ayudarnos a comprender nuestra condición como pecadores y nuestra necesidad de salvación. A ver, si lo que yo comencé a escuchar cuando me acerqué a una iglesita muy tradicional, que no tenía mucha revelación, sí, pero si lo que escuché fue suficiente para persuadirme de la necesidad que yo tenía en mi vida como un pecador, la necesidad que yo tenía de clamar por salvación, y ese mensaje fue suficiente para traerme a la salvación en Cristo, entonces, por antigua que pueda parecer, es la verdad que Dios utilizó para ayudarnos a conocernos a Él, y ahí debemos permanecer. Este tipo de cuestiones son inamovibles para un verdadero creyente. Podemos cambiar, que a lo mejor ya no hay que cantar esto, que a lo mejor hay que sentarnos de otra manera o hay que distribuir. Sí, todo eso se puede, pero hay aspectos que son fundamentales, y Pablo está diciéndole a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. No importa, por favor escúchenme, lo digo con toda congruencia, con toda propiedad y entendido de lo que voy a declarar. No importa cuántos conceptos nuevos escuchemos y que hoy nos puedan parecer atractivos y novedosos, hay aspectos de nuestra vida como hijos de Dios que deben ser inamovibles. No me trates de convencer, como dice el señor Vidal en una de sus canciones hermosas. No me vengas con novedades, no me vengas con avisos de ocasión. Estoy hablando del que me transformó, estoy hablando del que cambió mi vida. Entonces, puede ser que haga ajustes en muchos otros aspectos, pero en lo fundamental, lo que me trajo a la salvación en Cristo, esto yo no lo voy a soltar de ninguna manera. Dice Pablo, pero tú persiste en lo que has aprendido, y luego le agrega un elemento más, dice, y en lo que te persuadiste. Me parece interesante comentarlo. Pablo le está diciendo a Timoteo, debes permanecer en aquello que aprendiste, pero también en aquello que te persuadió, lo que te convenció, lo que ahora tú puedes abrazar porque te sientes completamente seguro de lo que has creído, lo que te convenció suficientemente para dejar el estilo de vida anterior y adoptar el proceso de transformación del que formas parte ahora. Si lo que estás viviendo ahora sigue siendo lo que te inspira a crecer, a avanzar, entonces, Timoteo, no lo sueltes, no lo abandones. Aunque escuches a los nuevos maestros hablando cosas distintas e incluso contrarias
aquello que te ayudó al cambio de vida que hoy vives. No sueltes lo que te ha ayudado a conocer a Dios y a mejorar tu estilo de vida. No lo sueltes tan fácilmente. No sé si lo estoy comunicando de manera efectiva. Les veo un poquito así como que se me cayeron. Vamos a ver, me quiero asegurar de esto. Por favor, ayúdame. Voltea con la persona que está a tu lado. Si está medio dormida, despiértale así, dile: hey, seguimos aquí. El pastor se está desgargantando. Seguimos aquí. Ahora, por favor, dile a la persona que tienes a tu lado: lo que ha provocado tu transformación de vida, no lo sueltes fácilmente. Si tú reconoces, ya no soy, o sea, a ver, este juego de preguntas, regáleme su atención. ¿Cuántos reconocen que no somos perfectos todavía? ¿Cuántos pueden levantar su mano y dice: ya casi llego, pero todavía me faltan unas 2 cuadras? Vamos, la mano arriba, vamos, el que lo reconoce. ¿Sí? Ok, bájela. Ahora, pero ¿cuántos reconocen que han avanzado? Ahí está el punto. Ahora, ¿por qué has avanzado? Piénsalo. ¿Por qué has avanzado? ¿Por qué puedes voltear al pasado y decir: wow, sé que no lo he logrado, me faltan kilómetros para poder llegar al carácter de Cristo, pero cuando miro hacia el camino que he recorrido, digo: ni de loco me regreso para allá, porque ya he avanzado un buen tramo, y a Dios sea la gloria porque me ha ayudado en mi proceso de transformación? Bien, ahora capte. Espero que el aplauso se lo haya arrancado el entendimiento, pero parece que ahora sí me lo captó, parece que ahora sí lo hice bien. Ok, ahora, esto es lo que quiero decirle. Si eso te ha ayudado a avanzar en el camino, Pablo le dice a Timoteo: no lo sueltes tan fácil. Ese es el punto. No lo sueltes tan fácil, abrázalo. Persuádete, te has ganchado con una buena enseñanza. ¿Por qué Pablo puede decirle a Timoteo: te has enganchado a una buena enseñanza? Porque te la he enseñado yo. Ay, apóstol, qué vanidoso. No, él sabe quién soy yo. No soy un buen maestro. Él me vio cómo me apedrearon en Listra. Él me vio cómo me corrieron de Antioquía. Él estuvo ahí. Él sabe que no soy un buen maestro en el salón de clases solamente. Soy un hombre que vive la fe en Cristo Jesús. Si eso es lo que tú estás siguiendo, entonces, Timoteo, por favor, no te sueltes tan fácil y no te enganches con enseñanzas que suenan muy atractivas, pero que te están moviendo de lo que te ha hecho avanzar. Y luego dice Pablo, por si fuera poco: sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. Timoteo, otra vez, permítame recordarle esto. Estamos leyendo la última carta que Pablo escribió en vida. Estamos leyendo una carta que fue escrita en una celda, en una cárcel en Roma. Estamos leyendo la carta que fue escrita momentos antes de que Pablo fuera decapitado. Estamos leyendo el último testimonio escrito que el apóstol dejó. Y antes de que eso llegara, le está escribiendo a Timoteo y le dice: tú sabes de quién has aprendido esto, Timoteo. Recuerda quién fue tu mentor. Recuerda quién te enseñó lo que hoy sabes. Y ese mentor, pues era obvio, el propio apóstol, quien había sido el inspirador de la vida de Timoteo. No se le olvide, por favor, esto, y solo lo quiero mencionar como un recordatorio. En Hechos capítulo 16 versos 1 al 3 se relata lo siguiente. Dice que Pablo después llegó a Derbe y a Listra. Fíjese, Listra, uno de los lugares donde tuvo persecución. Dice: llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. Este versículo nos está diciendo cuando Pablo conoció a Timoteo, el primer encuentro que tuvieron. ¿Quién era Pablo? Ya Pablo andaba viajando como apóstol, sirviendo a la iglesia de Cristo. ¿Quién era Timoteo? Un discípulo, un jovencito que formaba parte de una congregación. Cuando Pablo escuchó el testimonio que daban de ese jovencito, mire lo que dice el siguiente versículo: quiso Pablo que fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que el padre de Timoteo era griego. Pero vea, aquí está la conexión. Cuando Pablo conoció a Timoteo, dijo:
este muchacho tiene potencial, yo me lo quiero llevar para que sea el continuador de la labor que yo voy a realizar. Fue Pablo quien tomó a aquel joven discípulo, por favor cáptelo, el hombre que en ese momento está escribiendo la carta es el hombre que está a punto de morir, es el hombre que ya pasó por tantas experiencias difíciles, pero el receptor de la carta, ¿quién es? Aquel joven que se conectó con Pablo, pero que ahora es pastor de la iglesia en Éfeso. Y Pablo le está advirtiendo: ya me voy, ya estoy para ser sacrificado. Más adelante, si usted conoce la carta, sabe que Pablo va a mencionar eso. Yo ya me voy, lo que a mí respecta ya terminé, pero tú continúas, Timoteo. Y tal vez en alguna forma llegaron a oídos de Pablo que Timoteo se estaba desanimando, que Timoteo estaba sucumbiendo ante la presión social, no sé, porque es a él a quien Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Vienen cosas peligrosas, Timoteo, pero tú sabes de quién has aprendido. Ahora, aquí yo reflexiono, familia, y pienso: si quien nos enseñó lo básico en la fe en Cristo ha sido un buen ejemplo para imitar, ¿por qué dejarlo para seguir las nuevas corrientes que hoy se presentan atractivas pero carentes de verdad? Qué fácil, lamentablemente, y ojalá me haga entender y no me malinterpreten, pero qué fácil hoy cambiamos de modelos y de ejemplos. Aquí es donde quería reforzar este concepto que ya me adelanté a mencionarlo. Aquí es donde está involucrado este importante principio. Antes de engancharte con un mensaje, procura conocer la vida del mensajero. Me permiten, casi nunca hago esto, me permiten, escriban esta frase por ahí en algún lugar, grábenla en su teléfono. Si está en la pantalla, si tenemos la frase, tómele un screenshot. Antes de engancharte con un mensaje, procura conocer la vida del mensajero. Porque si en los tiempos finales que Pablo vislumbraba habría hombres amadores de sí mismo con tanta perversidad, pero con apariencia de bondad, entonces podríamos sucumbir ante el engaño a causa de ganchar. Wow, qué tremendo, has escuchado, así me dicen ahora los muchachos: pastor, ha escuchado a fulano, qué tremendo. Sí, magnífico. Y no, por favor, no me malinterprete, sí, pero no es feliz. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es magnífico. Ahora tratemos de ver si el mensajero es congruente con el mensaje, porque hoy en día admiramos mucho el mensaje y desconocemos al mensajero. Y tomando en cuenta lo que acabo de mencionar respecto al éxito de las redes sociales, bien haremos en considerar si tengo la manera, la forma de poder conocer algo de la vida de la persona, entonces habrá congruencia entre el mensaje y el mensajero. Si ese estilo de vida del mensajero es congruente o incongruente, entonces decidirás si te enamoras o no del mensaje que escuchaste. Y luego Pablo dice: tú sabes de quién has aprendido. Y dos, y hay otra garantía más, Timoteo, y esto es lo que me llevó a titular a este mensaje el antídoto contra el engaño: que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, como Pablo lo conocía, a ver, ahorita lo leímos, cuando Pablo tuvo aquel primer encuentro con Timoteo, Timoteo era una persona que estaba en buena estima por la gente. Había un buen testimonio de él, era considerado un discípulo. ¿Cuál era la ventaja que Pablo reconocía en la vida de su discípulo? El conocimiento que Timoteo tenía de las Sagradas Escrituras, el conocimiento bíblico. A mí me parece personalmente, familia, esta es una apreciación personal, a mí me parece que esta es la clave que nos puede ayudar a escapar de todo tipo de engaño. ¿A qué me refiero? Leer, diga conmigo, leer. Voltee con la persona que tiene a su lado, pregúntele: ¿lees tu Biblia? Si la persona le dijo que sí, felicítela, dígale: bien.
¿Sí? Ahora, mire para acá, mire para acá. Va a volver a voltear con la persona, pero la va a tomar por sorpresa porque él no me está oyendo a mí. Entonces, ahora voltee y dígale: ¿estudias tu Biblia? Porque ya cambió, ya no es lo mismo. Leer la Biblia es una cosa, estudiar la Biblia es otra. Pero tengo que agregar una tercera pregunta. Vamos, tómelo por sorpresa. Voltee y dígale: ¿entiendes la Biblia? Ya cambié. Leer, estudiar y entender. Permítame usar como ejemplo lo que sucedió en el libro de los Hechos, en el encuentro entre Felipe y el etíope. ¿Recuerda? El Espíritu Santo le habló al diácono Felipe para decirle: acércate a ese carruaje. Cuando Felipe se aproxima, se da cuenta que un hombre de Etiopía viene leyendo unos pasajes del rollo del libro de Isaías, y el pasaje que venía leyendo tenía unas expresiones interesantes, y entonces se acerca Felipe para hacerle una pregunta clave: ¿entiendes lo que lees? ¿Te das cuenta? Una cosa es leer, otra es estudiar y otra es entender. ¿Y cuál es la respuesta del etíope? ¿La recuerdan? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Ahí está el punto. Necesitamos la escritura y necesitamos el ejemplo. Entonces, cuando el hombre se siente en confianza, dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Dime tú, ¿de quién está hablando esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Y ahí es donde Felipe le dice: hazte para allá, déjame platicarte de quién está hablando el profeta. Y le presentó al Señor Jesucristo. Mire por favor, capte esto. El hombre venía leyendo, digamos, démosle un crédito, venía estudiando, pero no entendía. A pesar de leer y estudiar, no entendía. Pero cuando entendió, ¿qué sucedió? ¿Qué le dice? Vio un charco con agua y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Si quieres, puedes. Quiero. Y lo bautizó. ¿Se da cuenta? Cuando la gente entiende lo que lee, entonces procede a la acción, al actuar. ¿Por qué mucha gente no está practicando lo que la Escritura dice? Porque no lo entiende. Bueno, ahí está. Personalmente, a mí me parece, esta es la clave que nos ayuda a escapar de toda clase de engaño. Leer, estudiar y llegar a conocer la palabra de Dios. Por favor, va a sonar muy fuerte, pero necesito que me ayude, que corra el riesgo, que no nada más yo caiga gordo el día de hoy. Por favor, voltee con alguien y dígale: no seas ignorante de las Escrituras. Me acordé de una frase que utilizaba el doctor Mike Murdock con mucha frecuencia. Voltee por favor y dígale a la persona: me preocupa tu ignorancia. No se ría, vamos, voltee, dígale: me preocupa tu ignorancia. Estoy tan preocupado porque no vayas a quedarte como un ignorante. Ahora, suena feo, suena brusco, pero es una forma de hacerle ver: amado, mírame. Tú puedes ser un experto en el ámbito de la iglesia, tú puedes ser el pastor de una congregación, tú puedes ser un gran músico, un gran cantante y ser un perfecto ignorante de las Escrituras. Es muy fuerte, pero es cierto. Mientras no haya un conocimiento de la Escritura, nos vamos a ir con cualquier maestro, con cualquier persona que nos deslumbre con su mensaje. Ni siquiera nos vamos a preocupar por entender realmente la vida del mensajero. Nos vamos a deslumbrar con mucha facilidad. Algunos de nosotros comenzamos a leer la Biblia a una edad ya avanzada. Ayer me decía mi Jonathan en una plática que teníamos, dice, porque le regalé una Biblia que yo usaba, y me dice: oye papá, me llama la atención que estoy leyendo y veo tus notas que le pusiste ahí a la Biblia, y entonces voy a la referencia y digo: esto se conecta con esto y con esto y con esto. Y me dice él: qué padre estar leyendo la Biblia de tu papá. Me dijo: qué padre estar leyendo la Biblia de tu papá. Bien, ¿por qué comento esto? Porque algunos de nosotros comenzamos a leer la Biblia a una edad ya avanzada. Yo en lo personal tenía 17 años cuando comencé a leer la Biblia, que desde los 15 me regaló mi abuela. Ahí fue un adorno, la Biblia de Jerusalén, la nueva Biblia de Jerusalén, fue un adorno mucho tiempo ahí en el librerito de la casa. Pero cuando tenía 17 años y tuve una experiencia de encuentro con Cristo, agarré la Biblia y la empecé a devorar y la empecé a leer, y todo cambió. Ahora, qué bendición
Piensa por un momento, ¿qué edad tenías? Va a sonar así como, ¿a qué edad te enteraste, verdad? Como ahora, pero ¿qué edad tenías cuando empezaste a leer tu Biblia? Piensa un poquito en eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué les pido eso? Piensen por un momento. Asumamos la importancia de que procuremos comenzar lo antes posible a conocerla. En el caso de Timoteo, que es lo que estoy haciendo como referencia, Timoteo tuvo dos maestras claves en su vida, dos señoras claves. Segunda de Timoteo 1:5. Cuando Pablo comienza esta carta, como está hablándole a Timoteo, dice: cuando me acuerdo de ti en mis oraciones, traigo a la memoria, vean, segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 3 generaciones. Timoteo comenzó a leer la Biblia temprano en su vida. Cuando Pablo lo conoció, ya Timoteo tenía conocimiento de las Escrituras. Por eso Pablo puede hacer esa referencia y decirle a Timoteo: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y cabe mencionar, regáleme su atención, perdón, ¿de qué escrituras está hablando Pablo aquí? Porque todavía no existía la Biblia. Miren qué interesante, observen la conclusión a la que vamos a llegar. ¿De qué escrituras está hablando Pablo aquí? Está hablando de la Torá, está hablando de la ley mosaica, está hablando del Antiguo Testamento. Y note algo, Pablo todavía no se imaginaba que iba a existir algo que se llamaría Nuevo Testamento. Capte esto, se va a sorprender un poquito. Pablo no escribió segunda de Timoteo pensando que iba a formar parte de una Biblia. Pablo está escribiéndole una carta a un discípulo, animándolo, corrigiéndolo, exhortándolo. ¿Qué iba a imaginar Pablo? Que un día yo iba a estar predicando sobre lo que le dijo íntimamente a su hijo a través de una carta. Entonces aquí hay sabiduría, porque Pablo le está diciendo: desde niño has sabido las Sagradas Escrituras. Y sorpréndanse, Pablo afirma aquí que esas Sagradas Escrituras, la Torá, el Antiguo Testamento, cuando es bien entendida, cuando es enseñada correctamente, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo estaba persuadido, convencido que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo, y que si se estudiaba de una manera consistente, simple y sencillamente, iba a encontrar la salvación en Cristo. Volviendo a la experiencia de ayer, me dice mi Jonathan: ¿cómo le haces para acordarte de textos? ¿Y cómo le haces? Y yo sonrío porque le digo: hijo mío, no creas que yo tengo una mente privilegiada. Se llama frecuencia, se llama perseverancia. Me dijo una vez un jovencito testigo de Jehová: oiga, ¿cómo sabe Biblia? Le dije: la única diferencia entre tú y yo es que la leo. ¿Lo capta? O sea, ¿cómo sabe Biblia? Pues es que la lee. Es como si: ¿cómo le haces para tocar la guitarra? Pues es que la toco. ¿Cada cuándo? Todos los días. Y desde el principio la tocaba así. Claro que no, hubieras escuchado, hasta los gatos se asustaban cuando yo comenzaba a tocar. Pero ahora es la práctica, dígalo conmigo, es la práctica. Cuando alguien me recomendó, me he referido a esto, cuando alguien me recomendó al principio de mi conversión a Cristo, conocí a Paul Luna. Paul Luna marcó mi vida, un jovencito que estaba estudiando el ministerio, sobrino del que fuera nuestro primer pastor. Y cuando él vino de vacaciones aquí a un entrenamiento, a que el pastor lo ayudara a entender algunas cosas del ministerio, Paul Luna me improntó con una enseñanza. Me dijo: Ramiro, si tú lees el libro de Proverbios, vas a descubrir cómo piensa Dios. Dije, lo voy a leer. Dijo: no, pero no me estoy refiriendo a que lo leas una vez, me estoy refiriendo a que lo leas todos los días, un capítulo por día. Paul fue el que me dijo, el primero que me dijo: el día más largo del mes, el mes más largo del año tiene 31 días. ¿Y sabes cuántos capítulos tiene Proverbios? 31. Hay un capítulo para cada día. Obvio, como se podrán imaginar, cuando comencé a leer el libro de Proverbios no le entendía nada, y luego
la Reina Valera 60 en castellano, ¿qué le iba yo a entender vosotros? Y yo no le entendía nada a eso. Pero recuerdo que los primeros días todavía estaba Paul aquí en la ciudad y le dije: Paul, ya empecé a leer Proverbios, pero no le entiendo ni papas. Y sonrió y me dijo: síguelo leyendo aunque no lo entiendas. Y cómo le agradezco que me haya dicho eso, porque lo seguí leyendo y de pronto comencé a entender cosas y Dios comenzó a mostrarme su voluntad. Y te digo, siempre voy a recomendar a todos los jóvenes: lean el libro de Proverbios, pero en esta forma sistemática, un capítulo para cada día. A mí me parece personalmente que el conocimiento de las Escrituras, leer, estudiar, llegar a conocer la palabra del Señor es clave. Timoteo tuvo estas dos grandes maestras. Esa era una gran ventaja. Conocía las Escrituras desde temprano. ¿Y por qué no? Yo no sé a qué edad comenzaste a leer la Biblia, pero ayuda a tus hijos, a tus nietos y a quienes puedas a que comiencen a leerla más temprano. Piensen conmigo en esto. Piensen conmigo un momento. ¿Por qué crees que hay intentos por desaparecer la Biblia? A ver, tú no le pones atención a un enemigo que no te causa ningún problema. O sea, imagínate una hormiga que te grita: ¿Qué traes, gigantón? Ponte conmigo. ¿Qué haces tú? ¡Ay, la hormiga! ¡Ay! O sea, es obvio, no le pones atención a eso. Tú le pones atención a un enemigo cuando sabes que te puede causar daño. ¿Por qué el enemigo le pone tanta atención a que desaparezcan las Escrituras? Y finalmente, y con esto concluyo, el valor y la utilidad de las Escrituras. Dice Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y va a mencionar 4 efectos. Por favor, pongan sus 4 deditos así, guarden al gordo, escondan al gordo. Y pongan estos 4 deditos. Dice: toda Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y luego vaya doblando uno por uno, diga: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. La Biblia, la palabra escrita. No estoy hablando del rema y no le estoy restando importancia al rema de Dios. Entendemos, tiene su dimensión, la palabra hablada, la palabra viva. Pero aquí Pablo no está hablando del rema, está hablando de la palabra escrita, la palabra inspirada por Dios. ¿Qué puede hacer? Es útil. Diga conmigo: es útil. Y esta palabrita ahorita se la voy a recordar, ¿sí? Útil. ¿Útil para qué, Pablo? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Por qué? Para enseñar, porque nos dice lo que es verdadero acerca de Dios, la verdad acerca del hombre, la verdad acerca del mundo en el que vivimos y la verdad acerca del mundo venidero. La verdad está en la bendita palabra del Señor. No le des vueltas. Pon en tela de duda todo lo que quieras, pero no la verdad de la Escritura. Por favor, duda de todo menos del amor de Dios hacia nosotros, que lo demuestra porque ha preservado su palabra hasta nuestra época. Voy a juntar redarguir y corregir, porque redarguir y corregir nos habla de la autoridad que tiene la Escritura, atención, para reprendernos y para corregirnos. Todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, y cuando la Biblia expone nuestra doctrina o nuestra conducta como equivocada, estamos equivocados. No hay que argumentar contra eso. Si yo creo una cosa pero veo que la Escritura me está diciendo no es así, es así, entonces el que está equivocado soy yo. Dice el libro de Proverbios precisamente que hay que regresar los pasos al camino. Hoy en día el hombre quiere hacer el camino hacia sus pasos. Endereza tus pies al camino. No trates de torcer el camino por donde van tus pies. O sea, aquel que tiraba llegó una persona porque otro estaba aventando flechas y se sorprendió cuando vio había muchos tiros al blanco, muchos puntos ahí, y todos tenían una flecha en el mero centro. Se sorprendió el amigo, dijo: qué bárbaro, ¿cómo le haces? ¿Cómo le puedes atinar a todos? Dijo: no, muy fácil, tiro la flecha y luego voy y pinto el blanco. ¿Eso es tener puntería? No, eso es tener imaginación. ¿Lo capta?
Es exactamente lo que trato de decirle. O sea, no, sí dice la Biblia, pero yo creo otra cosa. Si lo que la Biblia dice demuestra que tu doctrina, tu creencia es equivocada, entonces no le des vuelta, no pintes el blanco. Estás equivocado. Estoy equivocado. Esa es nuestra norma, ese es nuestro rumbo, ese es el blanco al que debemos apuntar. Entonces la Biblia enseña, pero también redarguye y finalmente instruye. ¿Por qué? Porque nos dice cómo vivir de manera justa, vivir de manera correcta. Quizá aquí haya incluso que mencionar la gracia, porque Pablo sabía que era la verdadera justicia la que había hallado en Cristo, y no la falsa y legalista justicia de la que él dependía antes de convertirse a Cristo y que lo llevó a perseguir a la gente de Dios. Instruir en la justicia de Dios, en el camino de Dios, en el estilo de vida que Dios aprueba. Ahora, todo esto, le dije, lo voy a recordar lo de útil. Todo esto quiere decir algo muy simple. Si dice Pablo que toda escritura es útil, diga conmigo, útil. Si Pablo dice que es útil, es porque podemos llegar a entender la Biblia. Porque si la Biblia no pudiera ser entendida, no habría nada de útil en ella. Entonces quiere decir que lo que nos hace falta para entenderla, para comprenderla, para vivirla, es frecuencia. Voltee con la persona que está a su lado y dígale, es cuestión de frecuencia. No sé, tal vez sea un principio más universal de lo que yo entienda, pero a la primera persona que yo escuché mencionar este concepto es a Robin Sharma, un motivador, un escritor. Robin Sharma dice que si tú quieres ser experto en algo, necesitas dedicarle 10,000 horas a eso. ¿Han oído ese concepto? Que se logra el expertise en cualquier campo de la vida cuando tú le dedicas 10,000 horas a algo. Es interesante. ¿Quieres ser un buen músico? Dedícale 10,000 horas. Ahora, empieza a hacer números. 10,000 horas. Ay, híjole. ¿Cuántos días son? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Sí, y si tomas en cuenta que hay que hacer otras cosas y le dedicas 10,000 horas y le dedicas 1 hora al mes, te vas a tardar. Entonces, es que no entiendo la Biblia, no, la leo, pero no la entiendo. ¿Cuándo la leíste? Pues hace 5 años. Ah, no, está bien. No, sí, así sí vas a batallar para entenderla. Ayúdeme y dígale a alguien, es cuestión de frecuencia. Mire para acá y ahora voltee otra vez y dígale, y es cuestión de constancia. No dejes de leerla. Me dijo Paul, no le entiendo. Dijo, no dejes de leerla aunque no la entiendas. Un día la vas a entender. ¿Me ayuda? Dígale a la persona que está ahí a su lado, de parte de Paul Luna, que no sé ni quién es, te digo, no dejes de leerla aunque no la entiendas. Y finalmente, la última frase. ¿Cuál es la meta de Dios para sus hijos? Aquel que me está enseñando, muchas veces su meta es que yo lo siga, su meta es que yo me inscriba a su curso, su meta es que yo le dé algo de mi dinero, su meta. Pero la meta de Dios, ¿cuál es? Y por favor leamos la última frase con la que cierra Pablo el capítulo 3. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere Dios de mí? Tú te has parado. ¿Qué quieres de mí, Señor? Cuando hace frío, ¿verdad? ¿Qué quieres de mí? Que tome café, que coma pan. Cuando pasas frente a una taquería, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Que coma tacos acaso? Las cosas que se sacan hoy en día, ¿verdad? Bueno, dejemos a un lado todo eso y por favor mire hacia arriba y diga, ¿qué quieres de mí, Señor? Y lo que Dios le va a responder hoy es que seas perfecta, que seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo logro si hay tanto engaño, Señor? Aquí tienes los 2 antídotos. Antídoto número 1, el ejemplo digno de ser imitado. Antídoto número 2, la palabra escrita de Dios.
No la sueltes tan fácilmente. Aunque haya muchos hablando en contra de ella y aunque haya proyectos para destruirla, no la sueltes tan fácilmente. ¿Me acompañan a orar? Le decimos al Señor, ¿cuántos le pueden decir al Señor en oración? Señor, amo tu palabra. Me voltearon a ver y dije, ¿cómo le digo eso si no la leo? Exacto, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero, que te sientas mal. Que te sientas mal diciendo, Señor, yo amo tu palabra. No la leo nunca, pero cómo la amo. Así no jala. Vamos a decirle al Señor, enséñame a amar tu palabra, Señor, como un antídoto contra el engaño. Acompáñenme, vamos a orar. Y familia maravillosa que nos está viendo a través de la transmisión, les agradezco enormemente habernos acompañado y quiero invitarlos. Estuve anunciando antes de predicar aquí presencialmente que estamos abriendo un canal de YouTube que se va a titular Trasciende MX. Las y los invito a que se suscriban, vayan a la plataforma de YouTube, busquen Trasciende MX y se suscriban, porque todo lo que estamos produciendo como ministerio lo vamos a empezar a canalizar hacia ese canal. Ojalá que lo puedan hacer y que pronto les veamos suscritos ahí en Trasciende MX. Por hoy les agradezco que nos hayan acompañado, les bendecimos y hasta la próxima. Vamos a orar, familia.